Todo lo que escucho es una mentira. No dijimos nada ¿Perdón? malo, pues. No sé si caché que estaban hablando del certamen de termos. Estamos bien. Hablamos de todo en un ratito. No. Está muy bien. Maximiliano me dice adaptación de acuerdo al tiempo. Maximiliano era el compañero de Punta Arenas, ¿cierto? Así es. Sí, profe. Él no tiene micrófono y solo puede escribir. Maximiliano no tiene por casualidad celular. Que hay uno. No, lo que pasa es que hay algunos celulares que se pueden, con alguna aplicación, usted puede conectarlo al PC y le sirve como micrófono y además como cámara, por si acaso. Y si no, envíeme el tema, ¿cómo se llama? El correíto que le pedí la sesión pasada para enviarle los datos, para que solicite un computador a la biblioteca y se lo envíen. Lo envían a las casas, por si acaso. Y casi siempre como que leo el chat, y el chat lo tengo como para el otro lado y no lo leo. Hay varias app en todo caso. Que es lo que... Creo que con el retorno a clase no ha llegado la modificación, sigue hasta ahora a fin de mes. Sí, o sea, no... Es difícil que... O sea, legal, yo la respuesta que tengo que dar es hasta el 31 de octubre hay clases, ¿cómo se llama? A distancia. Pero Claro. bien, verlo No modificado. sería ilógico Es difícil. este año, sí. Ya chiquillos, bueno, lo que decía Maximiliano, adaptación de acuerdo al cambio, al fin y al cabo lo que ustedes deben entender, chiquillos, es que el cambio va a verse obviamente dentro de sus procesos productivos día a día, pero la gestión del cambio es algo que igual es medio complejo. ¿Por qué? Voy a leer la definición y lo voy a explicar. Dice, un proceso inevitable dentro de la naturaleza que involucra el paso de una situación a otra diferente, lo cual afecta de forma significativa las formas establecidas del comportamiento. Pónganse en un caso que a veces motivo, yo llego a la empresa Raúl. Raúl, lo voy a tomar de ejemplo, porque sé que no se va a molestar. Y usted tenía un jefe que era bastante agradable, y de a veces motivo llego yo, un cabro chico, a darle instrucción a usted, instrucciones que quizás puedan estar erradas según su experiencia, pero yo se las doy igual y no lo escucho. ¿Ya? Y además le digo que usted tiene que tener el mismo trato con sus trabajadores, tiene que tratarlo ahí con látigo, por darle un caso. El caso extremo, estoy tratando de dar un caso más extremo. ¿A ustedes les sería fácil digerir ese cambio? No, claramente no. Un cambio negativo. Es un cambio. Más que si es positivo o negativo, es un cambio. Pónganse en otro caso. Un caso que teníamos allá no me acuerdo el apellido, Ulloa era el apellido. Era el pescado que le decía. 60 años de edad, 61 en realidad. Le quedaban 4 años para jubilar. Siempre había sido mecánico del área de ¿cómo se llama?, de fluente, y estaba dentro de la terna para ascender a supervisor de terreno. Respuesta que nos dio él, que para mí era mi candidato, era uno de los 3. Nos dijo, ¿sabe jefe? No estoy ni ahí con que me cambie, me quedan 4 años de trabajo, llevo 30 y tantos años trabajando así, ¿por qué no me dejan terminar mis últimos años de trabajo como mecánico? Y decía, pero tu renta aumenta, vas a tener un celular con llamadas infinitas. No quiero, no voy a marcar tarjeta, yo le decía. No quiso. Y sería. Entonces, en la empresa, de repente van a tener cambios de lineamientos, pero del cielo a la tierra. Un ejemplo, ¿cómo se llama? Arauco quiso implementar una metodología que van a ver con
el profesor Félix, que se llama Lean Manufacturing, que es una metodología que trata de sacar los desechos ¿cómo se llama?, de un proceso para que este sea un poco más, comillas, esbelto. Las grasas también les llaman. Va a depender obviamente del cómo se llama, de la traducción de la metodología que ustedes estén leyendo. Pero al final buscan tener un proceso un poquito más esbelto y botar las grasas de este proceso. Personas o una organización que ha llevado toda su vida trabajando de una misma forma. ¿Creen que es fácil cambiar la forma de trabajo de un día para otro? ¿Los escucho? No, yo creo que no. La transición tiene que ser progresiva. Yo lo he dicho, progresivo, pero una organización que es bastante ruda con sus trabajadores, que les voy a vender las luces, que les diga a sus trabajadores que quien quiera subirse al buque, bienvenido, y si no, afuera del aula, o sea, en realidad era del, ¿cómo se llama?, el auditorio, están los abogados para quienes quieren firmar su finiquito al tiro. ¿Cómo quedarías con esa gestión de cambio? Típico. ¿Cómo lo sentirían ustedes? Chocante. Sí. Yo creo que uno tiene que adaptarse más y hay que aceptarlo. Para mí fue como si me impusieran un cambio. ¿Ya? Igual iría sin ganas de trabajar. Cero motivación. Te cambian de un día para otro el trabajo que tú ya estabas acostumbrado, para el cual tú tenías la motivación de trabajar, que te hacía levantarte temprano feliz a ir a la pega. Si bien, Y se le hacía más fácil también, profe. Y exactamente, y se te hacía más fácil porque ya era una parte de rutina. Un poco más mecánico. Mire, profe, en la pega donde estoy yo, ¿Ya? pasó algo parecido. Habían dos dibujantes técnicos, ya ¿Ya? eran dos mujeres. Y había una que era como la experta y llevaba mucho tiempo, llevaba como 15 años trabajando ahí, y ya era seca para hacer harto informe en el día y se manejaba al revés al derecho con AutoCAD. Y llegó otra niña más nueva, también de la Santa María. ¿Y qué pasó? La empresa donde estábamos nosotros se tuvo que ir y quedaron los trabajadores, porque era licitación. Entonces la empresa nueva y la jefa nueva pidieron otro formato de informe, ¿ya? Y ella obviamente puso resistencia porque ya estaba acostumbrada a su sistema de trabajo. Entonces la niña más joven se adaptó. Resultado de la operación, la echaron al tiro. Duró un par de meses nomás y la echaron. Vienen a ser problemáticos. Mire, le voy a dar mi opinión al tiro, pero con lo que usted me dijo es prácticamente calcado lo que es el resultado de cómo uno se puede adaptar a esta gestión del cambio. Mire, dice definición. Son procesos que se emplean para asegurar que los cambios significativos se lleven a cabo de forma ordenada, controlada y sistemática a efectos del cambio organizacional. Viendo eso, si yo soy un jefe que voy a enfrentar el cambio dentro de mi organización y tengo que mantener a mi equipo, dirigirlo de una cierta forma, voy haciendo cambios graduales con la dibujante que usted mencionaba. O sea, puedes tener una persona que técnicamente pueda ser muy hábil, pero no cuadra con la organización que tú vas a tener. ¿Ya? Y ahí es donde tú tienes la opción. Opción 1, tener a alguien que se pueda adaptar. Opción 2, tener una persona que no se pueda adaptar, tratar de, comillas, de formarla profesionalmente y que se adapte a la nueva forma de trabajo, o simplemente desvincularla. Claro, como dice usted, el cambio fue muy brusco, entonces no le dio tampoco tanta posibilidad o tanto tiempo para adaptarse. En este caso, la niña más joven sí se adaptó bien. Voy a hacer otra pregunta. César, en tu pega, ¿cómo ha Diga. sido el cambio? No, fatal, 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 es algo desesperante. Hasta yo mismo me llevo a perder. Bueno, para que sepan los cabros,
es que el Jumbo de Uno Norte se dividió en dos partes, pues, una sesión presencial, por así decirlo, y la otra por compras por internet. El supermercado se achicó, los pasillos se achicaron, se cambió todo y se quedó solamente internet, que es Rappi, Corner y todas esas aplicaciones. Y terrible, uno llega y se llega a perder, los clientes te echan la culpa a ti que les gustáis porque éramos grandes. Y no, es fome en ese aspecto, pero de a poco uno tiene que ir acostumbrándose porque lamentablemente ahora como está la cosa no hay tanta oportunidad de pega. Pero es fome. Es fome. Y eso es lo que de repente afecta. Por eso saqué el ejemplo de César, porque he ido al Jumbo y está totalmente distinto. O sea, uno se da cuenta que tiene la opción de cómo se llama, de gestionar el cambio cuando es jefe, pero a niveles intermedios y bajos. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de César, el cambio es del puerto en booking, no va a poder gestionar el cambio de forma un poquito gradual. Pero en el ejemplo de Ítalo sí se pudo, más que pudiese, porque ya se pudo haber hecho de una forma un poquito más gradual. Pero va a depender mucho, chicos, de cuál es la forma en la cual nosotros mismos tengamos el cambio. A mí cuando me hicieron el cambio organizacional completo fue del terror, yo andaba desmotivado, nos hacían charlas. Me recuerdo bien, una psicóloga me dijo, ¿y por qué no se va? Y yo le dije, sí, estoy buscando trabajo. Estoy buscando trabajo, ¿sí? No, si mis comentarios son para que lo tengan presente, porque nadie me ha escuchado. Me acuerdo de una charla que nos dieron de Lean, que Lean era lo mejor, etcétera. Y yo dije, no es lo mejor, estamos más estresados, estamos con más trabajo, estamos en un ambiente que no es grato, hay más fallas, se gestionan de forma desordenada. No entiendo. Y ahí obviamente entramos en una discusión con la psicóloga y al final ella me dijo, debería irse. Le dije, sí, estoy buscando trabajo, no crea que no voy a estar buscando trabajo, soy joven, yo no voy a estar aquí refunfuñando porque sí, le estoy dando mi parecer. Y van a tener muchos Andrés Aranguis en esos cambios que los van a estar criticando, les van a estar, comillas, como decía un colega, los HH, deberán saber hacia dónde va ese acrónimo, que les van a estar zumbando, y tienen, es las tres opciones que le digo: ir haciendo cambios progresivos, formaciones de a poco, o cortar. Y cuesta elegir como jefe. Muchas veces tú vas a tener un lineamiento nuevo y yo por lo menos he desvinculado a 2 personas como jefe. Y ni siquiera yo les dije, sino que yo estaba al lado del superintendente de recursos humanos cuando pasó eso. Y hasta el día de hoy me acuerdo cómo uno se puso a llorar, y la familia, y tú no puedes hacer prácticamente nada. Tu instrucción es estar parado mientras se les da la noticia. Y tiene que ver por esta gestión del cambio. Tú dices, pero si tenía una familia, pero ¿por qué no hizo el trabajo, no se adaptó, por qué no quiso poner de su parte, etcétera? Y en la mayoría de los casos, una de las estrategias que se tiene en estos cambios organizacionales es desvincular a uno o dos que obviamente no se vayan a adaptar, y el resto se va a alinear. Es cruel, pero es la experiencia que me tocó vivir. Si nos metemos dentro de esto, chicos, les voy a comentar que hay muchas estrategias de cómo hacer eso. Mi hermana siempre me habla de eso. Mi hermana es coaching de alto rendimiento, entonces ella entrena gente, entrena a todos los gerentes de DirecTV, al área operativa de DirecTV, al área intermedia de DirecTV. Ella siempre se ha dedicado a eso, siendo psicóloga. Y hay muchos cursos de cómo gestionar el cambio, y es una materia ni siquiera de cursos, sino que de filosofía de cómo se hace la gestión del cambio. Porque al fin y al cabo, tienes que dirigir equipos de trabajo. Les pregunto a ustedes, ¿qué pasa o
O, por ejemplo, Raúl, ¿qué pasaría si un cabro chico, recién salido de la U, llega a mandarte en una pega? Así, burdamente, coloquialmente. Llega a mandarte en una pega. ¿Sí? Sabiendo que no tiene idea. ¿Él ¿Qué es mi necesita? jefe? Supongamos llega un jefe, cabro chico. Tengo que... primero tengo que hacer el caso, porque tengo que... Lo primero, pero claro, las impresiones dentro. sí le haría saber que hay maneras, no sé, pues, maneras de pedir las cosas, que si está haciendo, que lo que está mandando no está bien, se lo haría saber, pero si aún así quiere que sigamos adelante, lo hago. Ya. La responsabilidad es suya. La responsabilidad de él. Pero ¿qué Mm. pensarías dentro de ti? Vámonos al Raúl interior. No sé qué tan interior sea ese Raúl, Y- profe. Cabro, iría bien lejos, CTM. haría un hoyo, tiraría una buena palabrota, enterraría el hoyo y haría la pega calladita. Sí. Pero ya te cambiaría tu perspectiva, ¿no? Sí, de todas maneras, no sería lo mismo. No. Y de hecho me ha pasado que llega gente altanera, que no sabe pedir las cosas, y esos que se las saben todas, pero Que no que cuando sabes. se equivocan no apechugan también. Exactamente. Son estilos de liderazgo en todo caso y de jefe. ¿ya? Y ahí es donde quería llegar. Van a tener jefes que tengan, ¿cómo se llama? Habilidades duras, que son, por ejemplo, que calculen la integral que les enseñó el profesor Campaña, que calculen ¿cómo se llama? El equilibrio de energías que le está enseñando el profesor Eric Conekamp, que calculen los indicadores que van a aprender conmigo en confiabilidad 1, etc. Y otras habilidades que son las habilidades blandas, que son asociadas a relaciones interpersonales. ¿ya? Se los voy a leer, la definición, y lo vamos a comentar. Dice, estas son habilidades sociales que se refieren a la capacidad de una persona para interactuar eficazmente con los compañeros de trabajo, clientes, proveedores, etc. Y son la aplicación general tanto dentro como y son de aplicación general tanto dentro y fuera del lugar de trabajo. Una forma de pedir un trabajo no es lo mismo decir, Raúl, necesito que vaya a cambiar el rodamiento a tal equipo, a decir, Raúl, hubo un problema en cierto equipo, estamos perdiendo la continuidad operacional de cierto sector por dentro de 3 horas el área se va a detener y necesitamos un cambio urgente de este rodamiento. Esas dos formas de pedir las cosas son para una persona que está dentro de un escalafón más bajo, son radicalmente distintas. Porque en una les das las razones, les das el motivo del apuro y ya le estás diciendo, sabes que tenemos un espacio acotado de tiempo, a otra que te dice, oye, tienes que ir a hacer esto rápido. ¿Se entiende un poquito la idea? O sea, es como primero se dice el porqué y después se dice la acción. Más que va a depender obviamente del estilo de la persona. En algunos casos hay personas que no te dicen el porqué, te dicen, necesito esto de forma obviamente muy cordial, etcétera, pero se van apalancando dentro de otras acciones. Me explico un poquito más. Yo tenía un jefe que era 100% habilidades duras y poco blandas. Por ejemplo, el primer feedback, eso, Chito siempre lo cuenta, el primer feedback que me dio, feedback se le llama una retroalimentación dentro de ¿cómo se llama?, del equipo de trabajo. Pero el primer feedback que tenía como jefatura que darme después del término de mi año de joven, ¿cómo se llama? Me acuerdo el programa de jóvenes talentos, era de 15 minutos programados. Y mi jefe me llama para la oficina y me dice, ¿sabes, Andrés? Tengo que darte el feedback de tu primer año de trabajo. Y me hace así, estás haciendo bien. Listo, retírate. Se demoró más en decirme que tenía que darme el feedback de lo que me dijo. Está diciendo bien. Sigue así. Retírate. ¿No encuentran eso motivante para seguir trabajando?
No mucho. No mucho. Porque yo creo que uno espera algo más, o sea, que te den más detalles, o en qué puedes mejorar de lo que Eso, sí. ¿en qué puede Si mejorar? bien lo estás haciendo bien, pero uno siempre puede mejorar. Sí, O sea, a veces uno espera eso, que le digan, bueno, así como tienes habilidades, tienes estas debilidades que puedes mejorar. sí, pues, y es ahí donde falta un poco el tema de la comunicación y la motivación. ¿Cómo puedes dirigir un equipo así? Mis compañeros de trabajo estaban desmotivados en cierto aspecto por lo mismo, porque a nuestro jefe le faltaban esas habilidades interpersonales. De hecho, él técnicamente era el que tenía en funcionamiento la celulosa con una idea ingeniosa, pero yo nunca hubiese pensado en reemplazar un rodamiento por medias lunas de Tecnil a falta del rodamiento y estarlas engrasando durante 2 semanas que se demoró en llegar a un rodamiento por avión desde otro país. Pero a él se le ocurrían ideas así. Y todos veían que él debía ser el subgerente de mantenimiento. Y cuando desvincularon, o sea, cuando cambiaron de sección al subgerente de mantenimiento, llegó un superintendente de la planta de Valdivia, me recuerdo, y lo reemplazaron y mi jefe estaba con toda la idea. O sea, esperó 15 años ese ascenso y no lo obtuvo. ¿Por qué? Porque no tenía habilidades. Cuando hablaban con los gerentes, sí, no, ok, lo hago, no. Y tenían rencillas con otro superintendente y al otro superintendente siempre lo dejaban ridículo, porque técnicamente él era muy bueno. Pero al fin y al cabo el otro superintendente, que técnicamente era bastante malo, se los doy como referencia, fue subiendo más. Y peor aún, uno de los jefes mecánicos que estaba bajo mi jefe fue subiendo más que mi jefe porque él tenía una habilidad blanda bastante buena. Nosotros nos reíamos, le decíamos el superhéroe. Él decía todo que sí y trataba de hacer lo imposible, tenía un manejo de grupo enorme, técnicamente era bueno, pero lo que más tenía era habilidades para comunicar con los gerentes de qué estaba haciendo, cómo estaba haciendo, cómo daba la visión, le daba la visión de en qué iban, era bueno como para jugar con el juego de palabras, etc. Y todos le creíamos, pero todos le creíamos. Yo lo veía en terreno y me ponía mi overol. Él me enseñó el tema de, por ejemplo, mi primer fracaso como líder en un trabajo fue llevar a los mecánicos a hacer una tarea cerca de la hora de almuerzo y ellos se vistieron y se fueron. Se vistieron, fueron a ver la pega, vieron que era bastante larga y se fueron. Y yo llamé, me acuerdo, al Hunter y le dije, oye, Eduardo, ¿sabes que no puedo? Se me fueron, no me hacen caso, no quieren seguir, van a ir a almorzar, etc. Me dijo, no te preocupes, ¿sabes que iba a pasar eso? Me dijo, mira el estanque 180, un estanque alto, y estaba ahí arriba. Y me dijo, mira lo que voy a hacer. Y lo llama por radio y le dice, llama al supervisor, le dice, habla Hunter, estoy en el estanque 180, ya saqué los pernos basales del intercambiador de calor, necesito ayuda porque no me lo puedo. Yo nunca había visto a esos compadres corriendo por las escaleras. Y después que los seguí y verlo ayudando al jefe de mantención, pidiendo las disculpas de que se habían ido. Obviamente él habló con ellos en privado, ¿ya? Y después habló conmigo y me empezó a comentar cómo él podía hacer que su gente trabajara. Y me decía, no te van a mirar porque eres un cabro chico, tenés que meter las manos. Mete las manos, ensúciate igual que ellos, trata de ser uno de ellos y cuando ya estés técnicamente avalados por ellos, trata de dirigirlos. Antes no vas a poder. Y entre eso, me decía pequeñas cosas, me decía, ellos hacen todos los días viernes choripanadas de desayuno. Me decía, pero ¿cómo ir a comer choripanadas? Anda, date una vuelta, me decía. Comparte con ellos. Y de a poco me fui integrando al grupo de trabajo, tanto que llevaba mi computador y trabajaba en lo que le llamaban ellos la alcancía, que era como un sector donde arrumaban todos los repuestos y ellos también estaban ahí con los computadores haciendo cosas. ¿A qué grado? Al grado que me empezaron a compartir información técnica que no estaba en ningún catálogo, al grado de que me empezaron a comentar dónde habían repuestos escondidos en caso de emergencia,
al grado de que me enseñaron a desmontar rodamientos, al grado que me empezaron a comentar cuáles eran las capacidades que cada uno de ellos tenía. O sea, me decían, cuando seas mi jefe, me decía, me acuerdo del Coronado, acuérdate que a mí me carga alinear, me decía, no me gusta alinear, mándame la turbina, a mí me gusta cosas de ese estilo que después cuando obviamente tuve que dirigirlo, los mandaba a sacarle el mejor provecho. Y de eso yo siempre digo que mis ascensos no son gracias a mí, gracias al equipo que me llevó hacia arriba. ¿Por qué? Porque si tienes un equipo de 5 personas para mantener una planta en emergencia, tienes la opción de que ellos no quieran trabajar o de que estén motivados. Yo tuve la suerte de que conocí un equipo motivadísimo y yo después de un trabajo los pedía siempre a ellos. Déjenme a ellos. Y éramos un equipo bastante bueno y en parte fue por el tema de habilidades blandas. O sea, yo les he contado que muchas veces mi primera emergencia se me avisó que yo iba a ir de noche, que no iba a pasar nada en la noche, que iba a conocer a los mecánicos me tenían un poco de mala porque uno de ellos empezó a hablar mal de mí, que yo le di una instrucción de mala forma y en realidad le dije que no tenía que hacer el trabajo sin los EPP y se enojó. Y tenía a los mecánicos en contra, entonces tuve que dar vuelta a una situación bastante mala, pero eso se hace, disculpen, estoy agregando a un compañero que se está conectando, pero eso se va haciendo con ciertas habilidades, con preguntarle a la persona cómo está la familia, el hijo, la hija, etcétera, el perrito, viendo si está deprimido o no, oye, no te veo bien, estás bien, cosas que ustedes dirán, pero no están dentro de mi contrato de trabajo, sí, no lo están, pero que van a establecer una cierta cercanía, que no tiene que ser tampoco bastante cerca, pero una cercanía en la cual el personal te tenga un grado de confianza. Si te tienen un grado de confianza, tú vas a saber, obviamente, los pros, los contras de ciertas actividades, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué errores puedes cometer o qué errores pudieses salvar si es que haces algo de otra pega. Cosas que no ganas siendo como un jefe un poquito, podríamos decir, con el látigo. Yo vi muchos casos chiquillos que llegaban ingenieros nuevos y llegaban y decían, no, yo vengo a mandar. El típico jefe que llega a mandar, que era el caso que le ponía error. También tengo otros ingenieros que técnicamente no eran buenos y no sabían qué hacer, no pedían ayuda y hacían todo a la rápida. Eso lo conocí en mi última pasantía que hice en la celulosa. Les comento, un ingeniero joven que llevaba ya 2 años trabajando, que los mecánicos no le hacían caso y llega quien les habla a trabajar como pasante y todos los mecánicos cuadrándose, es porque hay una relación un poquito más distinta. O sea, yo no era ni siquiera nada, no era jefe de ellos cuando volví a trabajar con ellos, pero me respetaban como tal por esos pequeños detalles, chicos. Entonces, esas relaciones interpersonales que se dan, es como un coaching una vez me lo explicó, me dijo una vez, ¿tú das las propinas antes o después de pedir un trago cuando te vas a enfiestar a algún pub? Y yo le respondí, yo las doy antes. Y me preguntó por qué. Porque si le doy antes la propina, el trago va a estar mejor. Y eso es obvio, para mí. Y me dijo, sí, para ti es obvio, pero para el resto de las personas, no. Entonces, hay pequeñas acciones que uno va a ir haciendo que son, comillas, esa propina para quien las reciba. Preocupación, si por a veces motivo una ayuda, obviamente ¿cómo se llama? Que los escudes en caso de... Esas pequeñas propinas son las que te llevan a tener lo que se llama liderazgo informal, con el cual tú puedes dirigir. Y eso está netamente ligado a las habilidades blandas, que es lo que estamos explicando. Por lo mismo tenemos este curso, como
como se lo estoy explicando, antes de que lleguen a la parte dura. Porque la formación profesional, como lo dice la profesora Cataldo, hace que uno crea que las habilidades duras, técnicas, sean más fuertes que las habilidades, ¿cómo se llama?, blandas. De hecho, hoy en día hay otro tipo de habilidades. De hecho, está quedando un poquito atrás las habilidades blandas, pero todavía no hay una definición certera de lo que se está viendo hoy por hoy. Pero va a haber un pequeño problema y tiene que ver con la cultura organizacional, ¿ya? Porque uno puede tener las mejores habilidades blandas, pero si tu cultura organizacional no acompaña, ¿cómo van a poder sacar el máximo de potencial dentro de un equipo para dirigir y administrar ese equipo? ¿Ya? A mí me gusta mucho la palabra de dirigir, por ejemplo. Les doy un ejemplo de cultura organizacional, o mejor voy a leer las tres mini definiciones, o las primeras dos, y les voy a dar un ejemplo. Dice, patrón de supuestos básicos compartidos que un grupo aprendió, o que resuelve sus problemas de adaptación externa e integración interna, ¿ya? Otro tip de cultura organizacional. Se los comento así, en Arauco, el araucano, como le llaman al trabajador de Arauco, es un trabajador esforzado, aguerrido. Tratan de decir que tú eres un araucano como tal y tienes que prácticamente, no voy a hablar de inmolación, pero voy a hablar de sacrificio en pos de la empresa. Cuando nos hicieron uno de los cambios organizacionales grandes, nos dieron una arenga enorme. Me acuerdo, fue Elías Figueroa a la celulosa. Y la arenga después de eso, antes de la parada planta, era que éramos una empresa líder, esforzada, y el trabajador de Arauco puede estar 40 horas trabajando porque somos aguerridos, somos los mejores trabajadores de Chile, que todas las empresas en Chile piden araucanos por lo mismo y tenemos que dar así nos criaban dentro de la empresa. Tú vas a otra empresa y no tienen la misma cultura organizacional. Para mí el cambio fue enorme. Yo llegué al trabajo que estoy actualmente y me sorprendía. Yo digo, trabajo a la mitad del ritmo que trabajaba antes en la celulosa. A la mitad. Y depende, obviamente, de a qué están acostumbrados. ¿Cuál es la cultura? Imagínese, Raúl, que demos un ejemplo. ¿Cómo usted podría describir la cultura organizacional en la empresa en la cual trabaja? Profe, pero uno no podría, por ejemplo, si considera que es mejor la postura de crianza que tiene, llegar, tal vez no imponerla, pero sí dar ideas para que la forma en la cual está acostumbrado a implementarla sea la adecuada a futuro como optimizar. Mira, puedes tener una opción pequeña, pero dentro de tu sector productivo, y si tu jefatura lo cree correcto, lo va a transmitir hacia arriba, pero si no, créeme que va a quedar más que en una idea. Te pongo el caso, 2014 traté de implementar confiabilidad como se debía hacer, recién se está implementando 2020, 2019, 2020. ¿Por qué? Porque uno de mis colegas del magíster tomó la jefatura que antes tenía mi jefe. Mi jefe nunca me creyó. Pescaron eso, hicieron los modelos en ciertas plantas, pero no tuvo el impulso suficiente. Llegó otra persona con la misma visión mía, 6 años después, y se implementó. Y de ahí empezó a transmitir hacia arriba. Pero si estás abajo, poco y nada puedes hacer si es que tu jefatura no te cree. Y ahí es donde empieza la desmotivación. Y empieza a mirar para el lado. Empieza a buscar otra empresa. Pero volviendo a la cultura organizacional es intrínseca de una empresa. Es como, no sé, yo siempre he escuchado que una de las empresas como más light dentro de las mineras para trabajar es Codelco. Quizás está errado,
pero es lo que yo he escuchado. Y trabajadores del mismo Codelco me dicen, no, sí, o sea, hay urgencia, emergencia, etcétera, pero no es tan importante, siendo que la gente que está dentro lo encuentra estresante. Y se dan cuenta cuando se cambian de pega. Uno de mis amigos dejó Codelco por Billington, BHP Billington, por escondida. Y el cambio me decía 100% más de pega, pero tiene otras proyecciones, otras motivaciones, etc. Y me contaba, la cultura organizacional allí es como, primero, personas que tienen problemas legales, las apartan al tiro. Porque hay 20 personas más que están esperando CQ. Y prefieren no tener revoltosos, los apartan para afuera. Quieren personas que estén relacionadas con el trabajo. Tuvo algo que no estoy claro si fue cierto o no, de un grupo de mantenedores de información que estaban en su última semana antes de empezar a ir a la planta, les queda la última, y un grupo de esos mantenedores escribió una carta exigiendo, comillas, más derechos laborales, que se les pagara ya el último mes de entrenamiento, que se les pagara como los técnicos que iban como el mismo sueldo técnico que iban a tener cuando entraron. Esos 60 mantenedores se fueron para afuera, lo dejaron fuera, el programa se cerró. PHP dijo, no estaba apurado por los mantenedores, los cortó. Entonces vas a tener muchos tipos de cultura y no son las mismas de acuerdo a la empresa. Hay lineamientos que son de empresas gringas, BHP australiana, y todos tienen distintas formas de visión. Hay empresas que les gusta trabajar con el mínimo de herramientas, por ejemplo. Hay otras empresas que les encanta tener de todo bien equipado. Por ejemplo, yo he visto Komatsu Cummins, que tienen un set de entrenamiento, tienen una forma de trabajar estándar, son empresas de otro nivel, pero depende obviamente de la cultura. Dígame, no le escuché si alguien me estaba hablando. ¿Nadie? Raúl, contéstame, ¿cómo es la cultura de su empresa organizacional? Yo creo que la cultura organizacional de mi empresa se basa principalmente en la confianza, profe, porque nosotros realizamos un trabajo en terreno, en la calle, usted le pasa un equipo gigante, muy costoso, a una persona y nosotros no vemos si la persona tiene estudios o si tiene los cursos de capacitación correspondientes, se le exige licencia 4, se les pasa un camión que carga mucho tonelaje, que puede poner en riesgo la vida de las personas y no anda nadie encima de las personas. Entonces uno apela a la confianza de que hagan bien la pega, de que barran bien la calle, de que recojan la basura. Yo creo que por ahí va la cultura organizacional de la empresa en la que trabajo. No sé si se logra, muchas veces no se logra, pero hay gente que sí lo logra, si lo hace bien y no es necesario andar encima de ellos. Porque cada uno sabe qué debe hacer. Claro. Porque, claro, ellos salen a las 12, llegan a las 8 y nadie los controla. No saben si se hace bien la pega o no. Si se hace bien la pega o no. Claro. O sea, hay un grado de responsabilidad también allí. Y muchas veces en algunas empresas no tienen la confianza, como dice usted, lo andan controlando. Por ahí va la cultura de la empresa nosotros, en la confianza, en el pensar de que trabajan por convencimiento, no por conveniencia. Perfecto. ¿Alguien que más quiera dar la opinión de su empresa? ¿Nadie? ¿Estamos Raúl y yo en el trabajo? ¿Ítalo? Profe, la empresa donde estoy yo tiene como cultura, bueno, los jefes como que la han impuesto, no sé si están todos de acuerdo, pero tienen como cultura ese tema de querer abarcar todo, como no dejar pega sin atender. Ya. Y bueno, muchas veces sin implemento y sin tanta organización. Entonces, muchas veces se extienden mucho los trabajos por esos mismos temas.
o si no, les faltan personal para atender tantas pegas. Podríamos decir que es como tratar de cumplir como sea, Exacto. incumpliendo cosas. Sí, de todas maneras, al final salen un poco para atrás porque se demoran más de los tiempos que proponen. Y siempre Sí. faltando gente. O sea, siempre, oye, saquémonos de aquí para que ayude a este, o saquemos una cuadrilla acá para que vaya para allá. Entonces es como más esa cultura de querer atender todo. Y obviamente Que nada sin atender. es como tratar de ganar como por todas partes. Claro, pues nunca No le da- decir un y puedo decirlo así, quizá no quiero ofender a nadie, pero como que no tienen vergüenza de cómo se llama, de no cumplir. claro, o sea, muy pocas veces ha dicho, no, sabéis que esto no lo puedo atender. Tratan de decirle al cliente, sí, todo sí no. ¿Y cómo lo aprendió usted, Ítalo? ¿Cómo empezó a conocer cómo se llama, la cultura organizacional de su empresa? Bueno, se ve en la misma organización de la empresa y Ya. obviamente por la molestia de los trabajadores que vienen más abajo. Ellos como que van expresando igual la molestia. Mire, le voy a leer ¿cómo se llama? La última definición, y yo quiero que, si lo puede asociar o no, dice: yo he trabajado suficientemente bien, hace relación a la cultura organizacional, para considerarlo válido y que por lo tanto les enseña a los nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a esos problemas. ¿Usted no ha escuchado la frase, es que siempre se ha hecho así? Sí, 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 sí. muchas veces. Es ¿Por qué clásica se va a esa cambiar si frase. siempre se ha hecho así? Es Es clásica. la vieja confiable. ¿Para qué lo vamos a cambiar si siempre se ha hecho así? Eso, Sí, quería totalmente. mencionarlo así, pero eso Claro. es la cultura organizacional de la empresa. Por Sí, lo va a ejemplo, donde estoy yo hoy en día, donde más me tomaron así como mentalmente, por así decirlo, coloquial, de una manera coloquial, me ha tocado hacer como ciertos manuales, por ejemplo, el de seguridad, de una empresa que no tiene como estructuralmente hablando, ¿ya? no tiene como el norte de manera bien definida, sí funcionalmente, pero no tiene manuales, no tiene, por ejemplo, no sé, pues, si el día de mañana ocurre un temblor, estructuralmente no se sabe a dónde ir, siendo de que tiene muchas áreas a las cuales podría definir como área segura. ¿Se entiende cómo, a dónde quiero llegar? Sí. Funciona, pero organizacionalmente no está bien, no tiene nada definido. Entonces, he tenido personalmente la suerte de ir a la par con la persona que genera esta estructura, ir creándola. Entonces me ha ido instruyendo, me ha enseñado cómo, por ejemplo, crear un manual de mantenimiento, cómo crear un manual de seguridad, cómo crear un manual o cómo hacer que la organización funcione bien, y cuando se ha implementado esa estructura, se notan los cambios, se nota las directrices de cómo funciona bien la empresa cuando tienes una idea bien enfocada versus cuando tienes algo desordenado. Y por ejemplo, ¿cómo? Funcionaba bien, cumplía las metas, cumplía los objetivos del servicio, pero habían bastantes pérdidas de por medio cuando no estaban creadas esas directrices. Por ejemplo, sin el manual, como es una naviera, se demoraban 11 días en llegar a Isla de Pascua. Pero con el manual y enseñándole al jefe de máquina que generara una carga horaria homogénea, se demoraba 9 días, solo por el manual. Y eso significaba un ahorro de 2.5 millones de ingresos a la empresa, que era significativo. Pero esas son iniciativas. Sí, si bien iniciativas, pero hacía de que la estructura funcionara mejor, por lo menos ahí. Pero ojo, ahí solamente te estás enfocando en una parte de. Cuando hablamos de cultura organizacional, estamos hablando de un patrón que caracteriza a una empresa.
Claro, tal vez era una rama de la organización, pero que no se complementaba antes. Es como lo que decía Raúl, pues. Raúl plantea que su organización se basa en la confianza. La organización ¿Y en la sabe cual cómo me di cuenta de eso yo, profe? ¿Mm? ¿Sabe cómo me di cuenta yo? Porque a mí nadie me dijo, vamos a confiar en ti. No. Un día me dijeron, ya, yo era mecánico y yo, si hacía un trabajo, tenía un supervisor encima. Nunca estuve solo. Y un día me dijeron, tú te vas a quedar a cargo del turno de noche. Eso pasó hace años, ya van casi 10 años. Y de un día para otro me dejaron las llaves del taller, una camioneta, 2 mecánicos a cargo, las bodegas abiertas, todo, herramientas a disposición, todo. Y no tenía jefe encima, porque yo tomaba las decisiones de lo que se hacía o lo que no se hacía. Y si yo a los mecánicos, por ejemplo, decía, ya, ustedes hagan esta mantención y yo no me iba a la oficina, yo voy a hacer un cambio de balata en el otro camión, por ejemplo. No los dejaba a ellos trabajando y yo venía a descansar. Y si yo tenía alguna duda, 2, 3, 4 de la mañana, yo llamaba a mi jefe, tengo esta duda, ¿qué puedo hacer? Y me contestaba. Entonces me di cuenta que yo no tenía un jefe encima que confiar, que me entregaron las llaves de todo. De un día para otro sí fue un cambio, pero radical. Y eso se da ya cuando te van dando más ¿cómo se llama? Más responsabilidad. Y también pues la responsabilidad aumentó mucho, si aumentan las lucas y todo, pero la responsabilidad es de uno también. Pues, sí. Pero es un patrón, como les decía, es un patrón que se da en las distintas organizaciones. Hay otras organizaciones que no se da. Y ese patrón en sí, cuando te los van cambiando, llegamos al problema que teníamos acá. ¿Cómo gestionamos ese cambio del patrón? ¿Se van dando cuenta? Voy asociando parte de lo que hemos visto hacia adelante porque es una forma de entender. Quizás no habían entendido el tema de gestión del cambio al fin y al cabo, pero ya cuando entienden que hay patrones clásicos de la empresa y que esos te los cambian, es donde a uno le duele. Por ejemplo, Raúl, si por ese motivo llegara un cambio y se perdiera la confianza, que era uno de los patrones claves dentro de tu organización, vas a tener que gestionar el cambio a tu equipo de trabajo. No sé si lo vas entendiendo. O lo van entendiendo todos. No sé si me estoy explicando bien. Sí, se entiende. Ahora, no sé si podríamos trabajar, porque nosotros estamos ya acostumbrados a trabajar de esa manera, si nos adaptaríamos o lo aceptaríamos. Yo creo que mucha gente se iría. Gente se iría como gente se adaptaría. Exacto. También, si se da. Las necesidades de estar con trabajo, como lo decía un compañero, hoy en día sobre todo. Hoy en día son para adaptarse. Y ya lo que quería llegar, chillos, al fin y al cabo, detrás de todo lo que hemos visto, nosotros vamos a tener que aterrizar el modelo de gestión. Y lo que cuesta, por ejemplo, este es el modelo de gestión de ¿cómo se llama? No me recuerdo la empresa en sí, sé que acá abajito sale de mejora continua CNFL. El N era de Nacional, la F de Fuerza y la L de Luz, era una empresa de electricidad en sí, de Costa Rica. Este modelo, cuando lo busquen, o cuando lo vean en gestión de activos, cuando lo vean en cómo se llama, en ingeniería de mantenimiento, cuando lo mencionemos en gestión de la cadena de suministro, etc., van a ver que es el modelo clásico de cómo gestionar el mantenimiento de los equipos. ¿Ya? Y van a ver que se implementa de forma distinta en cada uno de las empresas. Es Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Y este modelo lo van a ver mineras, lo van a ver forestales, pesqueras, termoeléctricas, empresas de energía, consultoras, etcétera, como la base del pilar de mantenimiento, pero en la práctica, si ustedes trabajaran en distintas empresas, esto se implementa de acuerdo a la cultura organizacional de forma distinta
en cada una de las empresas en las cuales se ha planteado este modelo de gestión. Este modelo de gestión es clásico de distintas empresas, lo he visto implementado de 1001 formas distintas, y es una de las razones por las cuales cuando yo hago los cursos de mantenimiento siempre empiezo hablando de que el mantenimiento es un arte, porque no hay una receta definida, hay lineamientos de cómo puedes hacer esto, pero fíjense en algo, un detalle bastante claro. Siempre vas a tener a las partes interesadas, a tus clientes, dentro de este proceso. O sea, el proceso de mantenimiento en sí no engloba el mantenimiento como si ustedes fueran una maestranza dentro de una empresa, sino que vas a tener que enfocarte en gestionar estos recursos dentro de la empresa, recursos ya sean físicos, humanos, podría ser tangible, intangible, etcétera, dependiendo obviamente de cómo ustedes los clasifican, si los clasifican como la PAS 55.000, o sea, 55, o de otra forma, y con ellos optimizar las acciones que ustedes van a tener para obtener de forma, podríamos decir, un buen resultado, más que de forma, un buen resultado, las acciones que deban realizar en su empresa, ¿ya? La actividad que tenemos para hoy, que la vamos a empezar hoy y la vamos a terminar la próxima semana, tiene que ver con este proceso. Por ejemplo, este proceso que les mostré recientemente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, hace alusión a cómo se gestiona el mantenimiento. Les voy a leer la actividad y les voy a mostrar parte de la actividad. Dice, este caso es real. Este es el famoso caso Dow, que es de una empresa de la 8ª región. De hecho, fue facilitado por Marcelo Quiroz, él es profesor de la institución en la sede de Concepción. Somos amigos, bastante cercanos. Nos conocimos en la institución. Hemos hecho buenas amigas porque él también trabajó fuera harto tiempo. Él era el gerente de mantenimiento de la empresa Dow y él me compartió muchas cosas dentro de este taller que vamos a hacer el día de hoy. O sea, lo adaptamos como taller, lo ejecutamos obviamente en nuestros cursos respectivos, pero hace alusión al proceso de mantenimiento global de esta empresa. Ya esta empresa era de capitales extranjeros y ellos tienen una organización tan rica y de una visión bastante amplia que compartían cómo era la estructura en sí de la organización del mantenimiento, pero a todo nivel. No era como en la mayoría de las empresas que dicen tú tienes que hacer esto porque sí. Ellos partían desde el directorio hacia arriba. Lo vamos a ver de inmediato. Voy a dar las directrices de este trabajo, porque este trabajo igual tiene más que 1 hora y media, tiene más horas de trabajo y de forma presencial, en las cuales después vamos a ver cómo se va a evaluar. Objetivos: interpretar el proceso en el cual la empresa Dow establece su estrategia de mantenimiento, algo bastante sencillo, y la actividad es interpretar las 4 láminas asociadas, las voy a mostrar de inmediato, al proceso de establecimiento de estrategias de mantenimiento de la empresa Dow, plasmar en un papelógrafo, lo marqué porque vamos a ver cómo se hacía antes y ahora ustedes van a tener que innovar de cómo lo van a hacer, las ideas principales de las 4 láminas o un mapa conceptual de todo el proceso, identificando obviamente clientes, proveedores, procesos, ahora estoy leyendo, etcétera, y el rol del ingeniero de mantenimiento en cada una de las etapas que se tienen, ¿ya? Porque vamos a ver que el ingeniero de mantenimiento no está solamente en un sector de esta gestión, está a lo largo de la pirámide estrategia, táctica y operación de una empresa. Lo primero es la forma de trabajo, de acuerdo a lo que diría algún ¿cómo se llama?, experto en educación, es trabajo autónomo. Ustedes van a tener que trabajar, no es que yo los vaya a estar apalancando, van a tener que exponer, van a tener que
ir explicando las imágenes, las voy a mencionar al tiro, ahora van a entender, y siempre trabajamos en grupos de 5 personas, ¿ya? Donde vamos a tener 4 láminas, cada uno, un estudiante va a tener que ir explicando cada una de las láminas, y el último va a dar ideas generales, y lo otro es las dificultades que vamos a tener acá, que es lenguaje técnico, por una parte, idioma, porque la actividad está en inglés, siglas y el proceso productivo en estricto rigor. ¿Ya? Voy a mostrar las láminas, me esperan un momento porque las tengo, voy a abrir las dos láminas, los dos slides al tiro. Pueden ver la lámina, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Ya, miren, estas 4 láminas son como se generaba ¿cómo se llama? La estrategia de mantenimiento de la empresa DAO, la cual acá está parte del directorio, acá hablan de indicadores, objetivos, etcétera, hablan de metodologías, equipos de trabajo, etcétera. Yo no se lo voy a explicar a fondo, solamente les voy a dar una pincelada para que ustedes la próxima sesión estén trabajando en ello, ¿ya? La otra lámina, que viene a continuación, habla de un esquema de mejora continua, que es muy similar al ciclo de Deming, pero que estaba, podríamos decir, centrada en la empresa Down. Es como cuando digamos, un político habló del Chilean Way, por ejemplo. No sé si se recuerdan. Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya? Esto es lo mismo, un ciclo de Deming, pero aterrizado a la empresa en cuestión, donde tienen medición, análisis, mejoras, controles de las mejoras, etc. Después de eso, el proceso. Por ejemplo, este es el proceso de cómo crear una orden de trabajo, WO, orden de trabajo, con valor agregado. Todo el esquema, desde la parte de producción, aquí hay un gatekeeper que soluciona a una persona que dice sí, merece la pena una orden de trabajo, no merece la pena. Esto ya es la parte más operativa, ¿no? Donde están, por ejemplo, ustedes van a ver programador, el planificador, el coordinador de terreno, el equipo de trabajo, etc. Van a tener que empezar a visualizar cada una de las cosas, como también las unidades de producción, cómo se lleva a cabo esto, y proceso de integración del trabajo asociado obviamente a cada una de las tareas, donde salen una de las dificultades están en estos ingenieros que están acá, que son los TIA, como que cuesta entenderlo, y para ello también están dentro de ellas los acrónimos de cómo se llama, de cada una de las los acrónimos que están dentro de cada una de las slides que les estaba mostrando. Les muestro también cómo terminó este trabajo ¿cómo se llama? El año pasado. El año pasado se terminó así. Si se dan cuenta, por eso les marqué papelógrafo. Vamos a tener que hacer de alguna forma mapas conceptuales de qué se va haciendo en cada una de las 4 láminas. ¿Ya? No sé si lo van entendiendo. Por ejemplo, acá este es el grupo de la Ana Sangüesa, que era el grupo 1, que entregaron un papelógrafo que estaba bastante explicativo, bastante bueno. No es que me escriban un detalle. Hay otros grupos que estaban más abajo que me fueron haciendo mapas conceptuales, ¿ya? Hay otro grupo que me fueron definiendo. Por eso yo los traté de ir, ¿cómo se llama? Ir mostrando las formas, la forma de trabajo que obtuvieron. Acá les vamos a dar las herramientas, o sea, más que herramientas, la posibilidad durante la próxima clase que ustedes puedan trabajar, por ejemplo, con un Word
online, tiene que ser obviamente trabajo en equipo. Esto no va a servir si es que lo separan. ¿Por qué? Porque el proceso es bastante complejo de ver para una persona. Y esto lo van a tener que conversar. ¿Cuánto nos duró este trabajo la sesión el año pasado? Nos duró 2 clases. O sea, lo que les recomendaría ahora, dentro del ¿cómo se llama? De lo que nos queda de tiempo, nos quedan 15 minutos de tiempo, es que ordenemos los grupos de trabajo, ¿ya? Vean la slide, por si acaso las slides están en el aula desde el inicio del semestre, vean la slide del curso, o sea, la slide del caso Down, y empiezan a organizar cómo va a ser el trabajo en la próxima sesión, ¿ya? Lo más probable es que no alcancemos a terminar la próxima sesión y demos un tiempo adicional la sesión siguiente. Recuerden, la próxima semana es feriado, por ende vamos a tener la clase subsiguiente. O sea, la semana subsiguiente. Entonces, dentro del trabajo en sí, ustedes van a tener que ya definir si van a trabajar, en qué software online van a trabajar. Recuerden que la universidad les facilita el Office 365, pueden utilizar eso. O si por ese motivo alguien quiere ocupar otro software, también es válido. Pero lo que debemos simular es algo como lo que está en un papelógrafo. Pueden hacerlo conceptual, pueden hacerlo escrito, pueden hacer con dibujo, esquema. La idea sería que no copiaran ni pegaran ningún esquema del papelógrafo en sí, tampoco sacaran de internet, pudiesen hacerse esos esquemas, ¿ya? No estamos pidiendo algo que sea tan complejo, sino que estamos pidiendo algo que sea un poquito más visual. Recuerden, cuando nosotros estemos presentando trabajo en la empresa, deben saber que todo entra por la vista. Y una de las cosas que seguramente la profesora Cataldo le habrá dicho, que hay estilos y estilos de transmitir algunas ideas o comunicarse con el otro. Entonces, allí es donde ustedes van a tener que buscar algún estilo, el que se les acomode, ¿ya? Y obviamente van a tener que explicar un caso real, un proceso de establecimiento de estrategias de mantenimiento, en donde tienen la parte estratégica, táctica y operativa, a través de una presentación en la cual van a tener que exponer en las semanas posteriores. ¿Se entiende o me dimos mucho la vuelta? Sí, profe, ¿y esto lo tenemos que hacer en base a una empresa como el trabajo anterior? ¿O No, un concepto general? este es el caso Down. Vamos a estudiar el proceso de cómo ellos implementaban las estrategias de mantenimiento. Ya. Investigamos sobre el caso Down entonces. Son los papelógrafos que le mostré recién, Raúl. Sí. Van a tener que comprenderlo, porque cuesta de comprender. Hay bastantes siglas que ustedes van a desconocer, por ejemplo, qué es lo que es el FMECA. Ahí va a salir análisis de modo, efecto de criticidad de fallo. Y va a tener que ir a la literatura y buscar qué es realmente un FMECA. Es un análisis donde sale las tareas de mantenimiento. Perfecto. ¿Qué es la confiabilidad? Va a tener que obviamente recurrir a la literatura para ver que no es un número, sino que es una filosofía de, por ejemplo, podríamos decir, de mantener la continuidad operacional de una empresa, con obviamente herramientas de confiabilidad. Y así suma y sigue. O sea, en definitiva, no es que usted vaya a tomar su empresa no, en este caso la empresa está, las formas de estrategia de esta empresa, cómo establecía sus planes de mantenimiento, está establecido en este papelógrafo, y ahora usted debe comprender cómo lo pensaron, no quiero, lo voy a decir coloquial, cómo pensaron los gringos la forma en la cual se debían establecer estos ¿cómo se llama? Estas estrategias de mantenimiento, cada una de sus plantas que estaban esparcidas por todo el mundo. ¿Sí? ¿No? Igual está como medio enredada la cosa, pero tenemos el caso Down, que es único para todos. Hay que analizarlo con las láminas que dio anteriormente, y de eso
hacer este papelógrafo, como por así decirlo, un esquema de cómo es el proceso productivo, ¿o no? ¿Por ahí Sí. va la cosa? Más Ya. que el proceso productivo, explicándome cada una de las 4 láminas. Al Ah, final, ya, las vale. 4 láminas son el proceso productivo, Ah, de cómo ya, se establecen los planes de mantenimiento, la estrategia, mejor dicho. ya. Cómo se establece la estrategia de mantenimiento en la empresa DAO. Ah, ya, porque ahí Pues, quedó más claro. sí, cuesta un poco, chicos, les va a costar mucho, pero al ser trabajo autónomo, van a tener que rebuscársela y van a quedar súper claros. Al final de este trabajo también tuvimos al principio varios comentarios, me decían, pero profe, es que no entiendo. Pero tiene que hacer trabajo autónomo, tiene que ser capaz de, si no tiene todo, las piezas del rompecabezas, buscar algunas piezas en otras partes y adaptarlas. ¿Ya? Y va a comprender obviamente el proceso en sí. Gestión de cambio. Es como alguien me decía que en relación a termodinámica, que lo encontraban difícil, etcétera, pero ya no estaban estudiando una carrera técnica, estaban estudiando ingeniería. Y iban a tener que acostumbrarse a estudiar de otra forma. Acá es lo mismo. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Un cambio brusco, pero pero se entiende. Exactamente, es un cambio un poquito más brusco. Chicos, los separo en grupos, Hablando de cambios. hablando de cambio. Los voy a separar en grupos para que conversen en 5 minutos. No sé. ¿Los grupos los podemos definir nosotros o los va a definir usted? Tengo las dos opciones, pero a mí me gusta que trabajen con su equipo con el cual tienen más confianza. Lo que sí, ya. los grupos son de Ya 5. tenemos su grupo más o menos establecido. Sí, Sí. pero los grupos tienen que ser de 5. Ya, No puede estar de menos. ya, profe. Falta uno nomás. Nos falta uno. Ya, vamos, voy a detener la grabación y los voy a separar en grupos para que tengan, para que conversen acerca de cómo van a organizarse el trabajo para la próxima semana. Igual quedan 5 minutos. ¿Ya? ¿Cómo te llamas? Bien.